Con nosotros ahora otro viejo conocido de las jornadas de Espumar. Está con nosotros Javier Garat. Javier Garat, porque me lo han dicho, nació en Sanlúcar de Barrameda, no se le nota, Es licenciado en Derecho, diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad Católica de Lovaina. Ha trabajado en Bruselas como dentro del equipo de pesca del Servicio Jurídico de la Comisión Europea y como asistente del consejero de pesca de la REPER, de la representación permanente española ante la Unión Europea. En estos momentos es secretario general de CEPESCA, como ya lo conocéis, es también el presidente de Europech, ha sido también presidente de ICFA, la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras. Sí, lo tenías aquí como pasado, pero efectivamente era Eso hace ya muchos años. Igual que lo conocemos nosotros, es ponente habitual ante muchos organismos científicos, ante muchos organismos internacionales, Comité de Pesquerías de la FAO, de la OCDE, que también hace poquito que has estado, y el último viaje sí más exótico que ha realizado ha sido en Japón para ver de primera mano y contactar de primera mano con el sector. Es un experto con muchos años de experiencia en los temas pesqueros, es la voz muchas veces del sector, sobre todo en Bruselas, y nos va a dar la visión del sector para las claves de una buena política pesquera. Cuando quieras, Javier. Arigato, Mercedes. Muchas gracias, Mercedes. Quería, bueno, aparte de daros las gracias por la invitación, como siempre, felicitaros por esos 25 años que habéis cumplido y en especial, como decía la consellera Catalina, que estás todo el día ahí en la organización. También quería felicitar a la OPEPCO por la guía de buenas prácticas hacia una pesca sostenible y responsable que presentasteis el otro día, que presentaréis la semana que viene en Madrid y que yo creo que ha sido muy buena iniciativa y que en general deberían hacer también otras organizaciones. Yo voy a hablar de... Como bien has dicho, yo llevo 2 o 3 semanas bastante intensas. Ayer estuve en París en una conferencia de la OCDE. La semana anterior había estado en Japón hablando de tiburones. La semana anterior había estado 4 días en Bruselas, entre otras con una reunión con el comisario. Entonces lo que he pensado, que os voy a contar algunas de las cosas que se han producido en estos días por si os interesa. Uno de ellos está relacionado con esto. La conferencia que se celebraba en París ayer, en la OCDE, era sobre las opiniones de los distintos gobiernos, partes interesadas y ONG, el propio sector, sobre cómo se deberían hacer las reformas de las políticas pesqueras. Y yo empezaba diciendo que no hay que reformar todo, que hay cosas que afortunadamente están funcionando bien y que tenemos historias de éxito en España, en la Unión Europea y en un montón de sitios del mundo. Yo le citaba el plan de recuperación de la merluza norte, el plan de recuperación del atún rojo, todo lo que ha ocurrido en NEAFC, en NAFO y en el Atlántico Sudoccidental de protección de ecosistemas vulnerables, en fin, un montón de historias de éxito, de gestión de pesquería, que no necesitamos por qué cambiarlo y que no había que ser tan pesimista y catastrofista y apocalíptico como algunos de los que allí estaban manifestaban, sino que todo lo contrario, el vaso lo deberíamos ver medio lleno por todos los esfuerzos que se habían realizado en los últimos años en un trabajo conjunto del sector, que es el que ha hecho los sacrificios, los gobiernos, los científicos y algunas ONG. Ahí matizaba algunas ONG porque las que promocionan la pesca sostenible, el desarrollo sostenible, se puede trabajar con ellos, te puedes sentar con ellos, puedes llegar a acuerdos con ellos. Los conservacionistas puro y duro es muy difícil el poder llegar a acuerdos con ellos, entre otras cosas porque no consideran que el sector pesquero, salvo el artesanal, debe existir, con lo cual es muy difícil llegar a acuerdos con ellos. Pero la realidad es que si comprobamos el ejemplo del Atlántico Nordeste, hay una tendencia positiva en el estado de los estados. Lo mismo ocurre en el Mar del Norte, lo mismo ocurre en el Báltico, no ocurre desgraciadamente en el Mediterráneo, pero ocurrirá. Y si vemos esos datos que son muy recientes, de la semana pasada, del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca, vemos que en los últimos años se ha reducido significativamente el esfuerzo pesquero, la mortalidad pesquera,
se ha aumentado la biomasa y se ha aumentado de forma considerable también el reclutamiento de la mayoría de las especies si lo comparamos con las cifras de 2003 con las actuales. Y la relación es clarísima. De tal manera que en un dato que ofreció la Comisión Europea recientemente en una conferencia en Bruselas, de las poblaciones gestionadas exclusivamente por la Unión Europea, el 97% de esas poblaciones, de los desembarcos de esas poblaciones, están en rendimiento máximo sostenible. O sea, son datos muy positivos y, por tanto, no hay que ser tan catastrofistas. Y algo que yo siempre recuerdo y que me gustaría recordarlo aquí, lo hice el otro día ayer en París, y es que somos proveedores de alimentos. Lo mencionaba también nuestra querida profesora. Hay que garantizar la seguridad alimentaria. Los océanos proporcionan una importantísima fuente de alimentos para millones de personas en todo el mundo. Si cogemos los datos de España, alrededor de, vamos a ponerlo en cifra redonda, con 1 millón de toneladas al año, algunos años es más, otros años es menos, el cálculo que hemos hecho es que generamos alrededor de 3.700 millones de raciones de pescado al año. Es decir, más de 10 millones de comidas al año en base a pescado. Eso es una hartada. Y si cogemos los de la Unión Europea, son 40 millones de raciones al día y 14.500 millones de comidas al año. Eso es una hartada. Hay un montón de gente que, gracias a la actividad de nuestros armadores, de nuestros pescadores, está comiendo esa proteína saludable, para mí la proteína más saludable del mundo, y que, por lo tanto, por supuesto hay que cuidarla, pero hay que promover su consumo. Y como también siempre digo, el sector pesquero tiene que asumir su responsabilidad. Nosotros estamos provocando mortalidad pesquera, eso es una realidad, si no, no podríamos ofrecer ese producto a los consumidores, pero no somos los únicos. Hay un montón de sectores que intervienen en el medio y que afectan a los ecosistemas, que afectan a las poblaciones. Ahí están los clásicos, el gas, el petróleo, el transporte marítimo, parques eólicos, recursos genéticos y todos los temas que tienen que ver también con la contaminación, con los plásticos, basura marina, el cambio climático, por supuesto, que está teniendo ya efectos considerables en la dinámica de poblaciones y en cómo se van modificando en las distintas áreas. He puesto esto aquí en rojo porque es un dato que normalmente no se conoce. Se está hablando mucho últimamente de las basuras marinas, se está hablando de los plásticos. Pues el sector pesquero, según los datos oficiales del Ministerio, solo produce el 2% de las basuras marinas. Nosotros traemos a tierra mucha más basura de la que generan nuestros barcos. Y eso es algo que, desde luego, la sociedad debería conocer. Cuando hablamos de claves de una buena política pesquera, yo decía ayer, que solo se puede garantizar si tenemos un sector competitivo, por un lado, y por otro lado, que explote de forma sostenible los recursos. Pero teniendo en cuenta lo que siempre decimos en todos los foros en los que participamos, que no solo hay que considerar la dimensión medioambiental de la sostenibilidad, sino también la económica y social. Que yo siempre añado la de la seguridad alimentaria por los comentarios que hice antes. Otro de los aspectos que a mí me parece que es fundamental es evitar las locuras que teníamos con Damanaki y que teníamos de vez en cuando en algunos foros internacionales o europeos. Evitar las prohibiciones generales y las medidas radicales. Lo hemos visto con la obligación de desembarque. En apenas 5 años tenemos que aplicar la obligación de desembarque, sabiendo que es imposible de aplicar, salvo que queramos cargarnos a gran parte del sector pesquero, sobre todo de pesquerías mixtas. La demonización de artes de pesca, como puede ser el arrastre de fondo o la pesquería de tiburones o la pesca con FATS, que está ocurriendo en muchos lugares del mundo. El establecimiento de áreas marinas protegidas por un porcentaje determinado porque le sale hablamos antes del carallo do mar, pues del carallo a determinados elementos conservacionistas, y ahí está la propuesta de IUCN de que se prohíba la pesca y la actividad extractiva en el 30% de los mares del mundo, cosa que no tiene ningún sentido y no tiene ninguna base científica. Aquellos que están solicitando, entre otros nuestra queridísima Damanaki, o como todos recordaréis, Demoniaki, que quiere prohibir la pesca en alta mar, que tampoco tiene ningún sentido. Y todo ello porque dice que así, de esa manera, los pobrecitos países que viven en países en desarrollo tendrían ese pescado en su zona económica exclusiva, la podrían pescar y entonces ya estarían mejor. Luego, un aspecto que es fundamental y que me gusta resaltarlo porque se ha puesto de moda lo contrario. Y recuerdo que Jaime Mejuto, en este mismo foro, creo que fue hace ya 2 años, lo mencionaba. Las decisiones tienen que basarse en
en recomendaciones científicas y en trabajos científicos independientes y con rigor. Y no en las noticias falsas que se están produciendo diariamente en los medios de comunicación, redes sociales, Twitter, etcétera, y en la ciencia débil, sesgada, he puesto aquí la pseudociencia de algunas ONGs que pagan a científicos para que digan lo que quieren decir. Y que son aquellos que luego sacan esos mensajes catastrofistas de en 2048 no habrá más pescado en el mundo. Cosas que son auténticas barbaridades, pero que salen en las portadas de los medios de comunicación y que luego cuando un científico de reconocido prestigio dice que no es verdad por esto y por esto, sale en la página chiquitita, en una parte pequeñita de la página. Y eso, desde luego, es algo que ayer repetí con intención. Y pongo aquí más inversión de los gobiernos en el conocimiento científico, en la ciencia. Yo quería aprovechar hoy para públicamente mostrar nuestra solidaridad como CEPESCA para el IEO y para los funcionarios del IEO que, como sabéis, publicaron hace poco un manifiesto quejándose por las lamentables condiciones en las que se encuentran en este momento porque no pueden ejecutar el presupuesto y la solicitud de ayuda que han hecho al Gobierno, al Ministerio, a los presidentes del Gobierno, ministerios, etcétera, para que cambie la situación. Y nosotros desde CEPESCA siempre hemos defendido el papel de los científicos, en particular del IEO, que es con el que hemos tenido más trato históricamente, y creemos que desde luego el problema actual o los problemas actuales deberían resolverse, entre otros motivos, porque si no se resuelven, España no va a ser capaz de cumplir con sus compromisos nacionales e internacionales en el ámbito científico. Y si no cumplimos con esos compromisos internacionales, al final el más afectado va a ser el sector pesquero español, que pesca por todo el mundo, y si no participan nuestros científicos en los comités científicos de las organizaciones regionales de pesca, donde se toman al final, donde se hacen las recomendaciones para que se tomen las decisiones, al final nos va a pasar como ocurrió con el marrajo de Intuso recientemente en ICA, donde se utilizaron datos de Taiwán en vez de los datos buenos que teníamos la flota española o la flota portuguesa. Y así, desde luego, por ese camino nosotros no podemos seguir. De ahí que, como decía, muestre nuestra solidaridad con los científicos y nuestro apoyo total. Nosotros, ayer manifestaba y manifiesto aquí hoy que creo que es fundamental que como sector pesquero participemos en todas las etapas del proceso legislativo, en el proceso de decisión, desde el diseño hasta la aplicación final. Porque si no, al final, y nos ha ocurrido con varias normas de la Unión Europea, si el sector pesquero no participa o no le hacen caso, que suele ocurrir, se toman decisiones ahora con este proceso de codecisión donde el Parlamento Europeo tiene una opinión importante y donde ayer mismo fui muy crítico con ellos porque al final estamos hablando de 750 personas de las cuales a lo mejor, no sé si con las dos manos caben todos los que tienen algún conocimiento pesquero y toman decisiones hasta el mínimo detalle de la malla que tiene que utilizar cualquier buque de los nuestros. Y que desgraciadamente lo que se ha demostrado es que el que es capaz de hacer un lobby más grande es el que influye más y desgraciadamente para nosotros como sector pesquero las ONGs ahí nos sacan muchísima ventaja con muchísimos millones de euros, con muchísimas personas trabajando en Bruselas. Yo calculo que debe haber unos 100 ecologistas trabajando diariamente en Bruselas para darnos por saco y nosotros tenemos a 2 personas en Europes más lo que de nosotros que vamos a Bruselas de vez en cuando. Al final, si yo me pusiera en el lugar del eurodiputado, después de haber recibido la vara de ese ecologista durante un día y otro día y otro día, donde sutilmente o no sutilmente le ha dicho que como no haga lo que ellos le recomiendan, le va a sacar en los medios de comunicación de su país diciendo que va en contra del desarrollo sostenible, de la pesca sostenible y tal y cual, y por lo tanto le va a generar a lo mejor que sus votantes dejen de votarle en su momento, pues muchos de ellos desgraciadamente lo que hacen es seguir esa corriente y votar, entre otras cosas, porque le importa, de nuevo, un carallo. Porque la mayoría de esta gente no tienen en sus países pesquería. Recuerdo de nuevo, y ayer lo puse de ejemplo, lo que nos pasó con los tiburones. Solo España y Portugal estaba afectado, al resto de países les daba exactamente igual. Y aunque muchos comprendían nuestros argumentos de defensa de por qué no era necesario la política de aletas adheridas,
decía, mira, yo tengo que votar porque si no, ¿cómo voy a ir yo a mi país a defender una cosa contraria? Bueno, pues estas cosas pasan, ¿no? Que el proceso de toma de decisiones sea de abajo hacia arriba y evitar la microgestión de las instituciones, que era lo que yo mencionaba ahora, que en el Parlamento Europeo, y está ocurriendo ahora con el reglamento de medidas técnicas. Desde Europees hemos solicitado a la Comisión Europea que retire la propuesta. Yo sé que ha sido un tema muy conflictivo a nivel europeo y que tenemos a medio Parlamento Europeo cabreado con nosotros y la Comisión, bueno, ni fu ni fa, el Consejo tampoco le ha hecho mucha gracia que lo hayamos pedido, pero la realidad es que las normas que se están debatiendo allí y las propuestas tal y como están ahora, si salen, decían que iba a ser para simplificar, lo único que va a hacer es complicarnos mucho más la vida. Bueno, pues todo eso se está decidiendo en estas instituciones de la Unión Europea. Pero claro, si tenemos aquí unas reglas que sean robustas, que generan unos altísimos estándares en todos los sentidos, pesca responsable, condiciones laborales, sanidad, seguridad alimentaria, seguridad marítima, control pesquero, etcétera, etcétera, etcétera. Si luego los terceros países que mandan sus productos a la Unión Europea no tienen que cumplir esos requisitos, estamos en una clara desventaja competitiva. Y al estar en una clara desventaja competitiva, pues sufrimos las consecuencias y vamos perdiendo cuotas de mercado o nuestros productos salen más baratos y al salir más baratos se pierde rentabilidad y estamos en peores condiciones. Otro aspecto que yo considero que es clave en la buena política es no solo el papel de los científicos que mencionaba antes, sino que quede claro que ese papel se limita a asesorar a los que tienen que tomar las decisiones, a ofrecer diferentes escenarios. A mí me enfada muchísimo cuando los ecologistas, después del Consejo de Ministros de TAC y cuotas de cada año, salen siempre, recurrentemente, diciendo que los gobiernos no han seguido las recomendaciones científicas en un porcentaje determinado de poblaciones de peces. Y es completamente falso, y ellos saben que es falso. Y a pesar de que el ICES le ha dicho que es falso, la Comisión Europea le ha dicho que es falso, algunos gobiernos le han dicho que es falso, y por supuesto el sector pesquero le ha dicho eso es falso, ellos siguen diciéndolo porque les da igual. Los científicos, con los datos que tienen y con su mejor voluntad, hacen su trabajo y presentan diferentes alternativas. ¿Que quieren la alternativa A, rendimiento máximo sostenible el año que viene? Pues habría que bajar o subir esto. ¿Que lo quieres en el año siguiente? Pues esto, y en el siguiente esto. Y los políticos son los que deciden si coge la recomendación del 18, del 19 o del 20 en función de las consecuencias socioeconómicas. Bueno, pues es importante que la gente sepa que el papel de los científicos es recomendar, no es el gestionar, porque si fuera el gestionar nos podríamos cargar a todos los políticos y que decidieran los científicos. Y luego es importante, por supuesto, las evaluaciones de impacto para analizar qué consecuencias tendrían cada una de esas propuestas y que no siempre se hacen. ¿Tengo un par de minutitos más? Sí. Me gustaría contaros también lo que pasó en Japón, porque para mí la verdad es que ha sido una experiencia buenísima, de los viajes profesionales al extranjero más enriquecedores que yo he tenido, aparte de la cultura, del respeto, de cómo es la gente allí, que me hicieron sentir como un auténtico emperador japonés. Descubrí, ya tenía cierta información, pero descubrí que los japoneses tienen exactamente las mismas situaciones que nosotros, tanto positivas como negativas, los mismos problemas y las mismas realidades en la pesca de tiburones. Me llevaron a un pueblo que se llama Kesenuma, que es un pueblo como cualquiera de los que tenemos aquí en Galicia, especializado en pez espada y tiburones en palangre de superficie. Y las cosas que vi allí eran muy parecidas a las que podemos ver en nuestros pueblos aquí, sobre todo en Vigo, donde se producen más descargas. Y al final hablabas con ellos y te dabas cuenta que están hasta los mismísimos de los ataques ecologistas sin fundamento a la pesquería de tiburones, cómo se mezclan las especies vulnerables con las que no lo son, de las cerca de 500 especies que existen en el mundo. Nosotros pescamos 2, ellos pescan 4, nosotros pescamos 2, principalmente tintorera y un poquito de marrajo, pero los ecologistas lo mezclan con las vulnerables y lanzan el mensaje de que nos estamos cargando a esas poblaciones, cómo se están utilizando a CITES, la Convención para proteger a las especies en el tema comercial, a CITES para meterla por ahí, para ponernos trabas, cómo se utiliza el argumento del mercurio para animar a la gente a que no consuma esas especies. Bueno, hasta tal punto que al ver que teníamos tantas cosas en común,
Tuvimos una serie de reuniones con varios expertos de allí, algunos profesores universitarios, con gente de distintas fundaciones, por supuesto del sector, y acordamos en seguir colaborando a partir de ahora. En breve tendremos una reunión con nuestros asociados que se dedican a los tiburones para evaluar, para que yo les cuente en profundidad todo lo que hicimos allí y que podamos decidir cuáles son los pasos de futuro. Pero desde luego por parte de los japoneses he visto un interés grandísimo en defender conjuntamente esta pesquería. Ellos también tienen una buena impresión y un buen concepto de los españoles, cosa que no se tiene en todo el mundo, y eso es algo que tenemos que aprovechar también en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de CITES, en el ámbito de defensa en las organizaciones regionales de pesca, en el ámbito científico, porque yo creo que en el fondo somos dos países en esa pesquería modelos en el mundo. Yo noté que ellos están muy orgullosos de lo que hacen y yo también intenté transmitirle, porque es verdad, el orgullo que yo tengo de poder defender este tipo de pesquería por el mundo, porque creo que desde luego se está haciendo muy bien. Y como digo, volví muy satisfecho de aquella experiencia. Y la del comisario lo contaré otro día. Muchas gracias.